Me gustaría añadir aquí también el impacto para los profesionales que trabajamos en salud mental, el impacto que también nosotros sufrimos con el suicidio, ¿no? Y creo recordar en mi vida profesional, que ya son muchos años, todos y cada uno de los pacientes míos que cometieron suicidio. Es algo que impacta profundamente y que es un tema también que debe de abordarse. Pero bueno, sin más consideraciones, vamos a pasar al siguiente ponente de esta mesa de esta mañana, José Antonio Luengo. Él es el decano, el presidente del Colegio Oficial de Psicología de Madrid. Es un experto está en el Consejo Asesor de la Cátedra de Derecho y Menores de la Universidad Pontificia de Comillas, y creo que es un tema que nos va a abordar, aunque no lo he hablado anteriormente con él, el tema que realmente, si el suicidio impacta, el suicidio en menores, en adolescentes, es una cosa que, bueno, pues quizás nos deja sin palabras. Las palabras son tuyas, cuando quieras, por favor, y gracias. Muchísimas gracias, Néstor. Muchísimas gracias, Néstor. Muchas gracias a la Fundación La Barandilla por pensar que este colegio profesional y este modesto funcionario podía contribuir con sus reflexiones a profundizar en este fenómeno del que se ha estado hablando. En primer lugar, mi enhorabuena a Andoni y a Alejandro por sus exposiciones. Yo siempre que les oigo, aparte de aprender de manera singular, creo que siento que me comprometo todavía mucho más en este complejo reto que tenemos los profesionales que trabajamos en este ámbito. Muchísimas gracias. El día 10 de septiembre del año 2021 presentábamos en el Colegio Oficial de la Psicología una campaña. Es el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. Presentábamos una campaña con un reto especial, y es no dejar de hablar del suicidio. Tanto es así que estamos ahora mismo en el mes de mayo y seguimos acometiendo acciones en distintos ámbitos, en distintos contextos, hablando, profundizando y reflexionando sobre la conducta suicida. Después de hablar en una conferencia que, además de presencial, se emitía en streaming, me pasaron una consideración, no una pregunta, sino una consideración de una persona que estaba viendo la jornada, la conferencia, desde el otro lado de las cámaras. Y era una madre, una mamá, de una niña, chica, adolescente, joven, de 18 años, que se había quitado la vida. Y esta madre decía: por favor, lean ustedes esto que les digo. Y ella escribía: mi hija sufrió mucho y yo la veía sufrir. Y yo hablaba con ella intentando convencerla de que esos pensamientos eran pensamientos que no iban con ella, que daba a entenderla, que no la creía. Pensaba que me estaba manipulando. Pensaba que estaba llamando la atención. Y un día se arrojó de una ventana y no volví a verla. Por favor, cuando alguien diga que alguien llama la atención, hablando de conducta suicida, y ahora me asocio a las palabras del doctor Rocamora, ténganlo siempre en consideración. Son palabras que te ponen los pelos de punta y te hacen temblar el cuerpo y las piernas. Porque efectivamente, aunque sabemos mucho de este fenómeno, todavía nos encontramos con muchos retazos culturales, fundamentalmente, y sociales, que marcan este fenómeno como un tabú del que es mejor no hablar, al que es mejor no mirar y del que es mejor escapar a la mayor brevedad. Es verdad que la pandemia y el confinamiento, esos 4 meses que pasamos confinados y que tumbaron al mundo, ha hecho mucho daño a la infancia y a la adolescencia. Mucho más de lo que se pensó en su día. Yo recuerdo que cuando veía en televisión a personas hablar del impacto que se estaba produciendo cuando estábamos recién confinados y demás en las personas, a veces escuchaba
manifestaciones que me parecían demasiado gratuitas. No, los niños, los adolescentes se están acostumbrando bien, se adaptan. No, ahí no tenemos que pensar que va a haber problemas. Bueno, yo cruzaba los dedos y decía, no sé con qué evidencia hacen estas manifestaciones. Muchos niños, niñas y adolescentes vivieron esos 4 meses de confinamiento en espacios de 50 metros cuadrados, en unas casas inhóspitas, sin apenas luz, sin ventanas, en condiciones a veces sociales, de relaciones interpersonales basadas en la violencia, en la escasez, en la vulnerabilidad. La pandemia y el confinamiento han hecho mucho daño, pero las personas que llevamos tiempo trabajando en estos temas sabemos que esto ya se veía venir. Hay un estudio muy interesante que he recogido recientemente, de un estudio que hace un análisis de lo que ha ocurrido en 28 países europeos desde el año 1999 al 2019, midiendo la prevalencia de los trastornos del estado de ánimo y de la enfermedad mental, los trastornos mentales de la infancia y de la adolescencia. Y este estudio, después de todos estos años de recorrido, 20 años, dejan el sello de la evidencia de que el 50% de los trastornos emocionales, de los trastornos mentales, aparece antes de los 14 años y que el 75% aparece antes de los 24. Esto es evidencia científica. Lo que todos sabemos, pero muchas veces no pensamos, es que todos nuestros niños, niñas y adolescentes pasan por los centros educativos. Pero no pasan. Es que están durante 175 días al año, 6-7 horas al día. Y están con mediadores, con profesores, con docentes, con profesionales, entregados a un complejo mundo que es el de instruirse, el de aprender a leer la realidad, a interpretarla, el crecer, el madurar, el aprender a convivir también, el aprender a relacionarse, además de aprender disciplinas. Por lo tanto, pensar que una estrategia de salud mental, una estrategia de salud pública, como muy bien se ha dicho, para la prevención del suicidio, pensar que pueda dejar al margen a los centros educativos es de una responsabilidad meridiana. Pero no basta con decir que, claro, los centros educativos son importantes, hay que acometer acciones especialmente relevantes para que de una vez el sistema educativo encuentre claves que permitan equilibrar las necesidades de desarrollo personal con las necesidades de crecimiento en el ámbito de los resultados académicos. Y aquí nos vamos a encontrar siempre con mensajes que colisionan. El deber ser, que es la persona, la integridad, el corazón, el alma, la identidad, el cómo construimos nuestra identidad, que casi todos firmaríamos esto, pero luego cuando llegan las notas, las calificaciones escolares, lo que queremos es el éxito, el rendimiento alto, elevado, porque pensamos que eso nos va a dar éxito en la vida. Bueno, yo creo que ya en el siglo XXI sabemos que esto realmente no es así. Yo tuve la oportunidad de empezar a trabajar en este ámbito. Yo estuve 10 años, 8 como secretario general de la única institución del defensor de la infancia, del defensor del menor que tenía el Estado, que estaba aquí en la Comunidad de Madrid, y 2 como jefe responsable del gabinete técnico. Y en aquel entonces, 2002-2012, tuve la oportunidad de trabajar con muchos centros educativos, estamos hablando de hace 20 años. Si ahora estamos empezando a visibilizar este fenómeno en los ámbitos que estamos señalando, imaginemos hace 20 años. Tuve la oportunidad de trabajar con muchos centros educativos que reclamaban, en este caso de la Institución para la Defensa de los Derechos de la Infancia que tenía la Comunidad de Madrid, pues una ayuda en situaciones extremadamente graves, que estaban relacionados con el hecho de que algún alumno suyo se hubiera quitado la vida. Y eran momentos en los que los centros educativos consultaban a las administraciones educativas y las administraciones educativas decían, pues, ¿yo qué quieres que haga? Estas son cosas que pasan, no había recursos, no había
fundamento ni había cultura al respecto del tema. Y tuve la ocasión de acudir a centros educativos, de desarrollar acciones en este ámbito que comentaba bien el doctor Rocamora de la posvención. Y esto te dio la oportunidad de hablar con muchos chicos, chicas y adolescentes en esos momentos. Ahora formo parte de una unidad como psicólogo clínico, una unidad específica que tiene la Subdirección General de Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid, que desde hace 3 años en concreto venimos trabajando en proyectos y programas de prevención de la violencia autoinfligida en los centros educativos. Y son muchas las ocasiones que tenemos de hablar de estos fenómenos. Pero ¿y qué pasa en los centros educativos? ¿Qué hemos visto en estos últimos años? Hemos visto que efectivamente se ha ido incrementando de una manera muy significativa la demanda de apoyo, de acompañamiento, de protección, de cuidado y de supervisión. Pero hablar de que se incrementa la demanda no significa exactamente de que se haya incrementado la incidencia. Porque aunque es verdad, como comentaba antes, de que la prevalencia el paso por la pandemia da la sensación de que han incrementado las tasas de prevalencia, esto es algo que tendremos que ver. Tenemos que ver y analizar exactamente. Porque ya los estudios de prevalencia de trastornos de salud mental en la infancia y la adolescencia, antes de la pandemia, ya nos hablaban de cifras verdaderamente inquietantes y preocupantes, y que están ahí en los estudios internacionales y nacionales. Pero ¿qué vemos? Que efectivamente se ha incrementado de una manera muy significativa la demanda de atención y demás. La pandemia ha traído cosas especialmente dramáticas y devastadoras para todo el mundo, pero ha traído también algunos elementos que tenemos que aprovechar. Y uno de ellos es que efectivamente ha aflorado como un corcho en medio del océano la idea de atender la salud mental de las personas. Y este es el momento, tenemos que aprovechar, por eso son tan importantes estos espacios. Y lo que hemos podido ver, lo que estamos viendo, es que muchos chicos y chicas que antes no contaban sus preocupaciones, su dolor, su sufrimiento, ahora lo cuentan. Lo mismo que lo contamos las personas en la calle. Ahora mismo salen los periodistas a la calle a preguntarles ¿cómo estás? Y pones el micrófono delante y la gente habla de que yo me encuentro mal, tengo ansiedad, estoy yendo al médico. No, tenemos menos dudas de si acudir al psicólogo, al especialista de salud mental, al psiquiatra y demás. Los chicos lo cuentan más. Hasta hace nada, por ejemplo, las autolesiones no suicidas de nuestros adolescentes y demás, que es un fenómeno bien conocido aquí, en el que venimos trabajando mucho tiempo, pero a veces eran difíciles de detectar porque los chicos ocultaban esa autolesión. Y llegaban a los centros educativos en verano con mangas largas, ocultaban las heridas que se producían en los muslos, etc. Hoy en día no solo lo cuentan, sino que además lo exponen en las redes sociales. Y esto está provocando un efecto contagio que es evidente y especialmente inquietante. Por lo tanto, pensar que es importante que en los centros educativos, donde los chicos y las chicas pasan tanto tiempo, implementemos programas de prevención y detección de desajustes emocionales, tiene que ser una prioridad absoluta. Yo tuve la oportunidad de desarrollar una acción en la línea de la posvención que antes comentaba el doctor Rocamora, en un instituto que se hizo muy conocido en Madrid, porque en un lapso de 2 años hubo una chica y un chico que se quitaron la vida. El tratamiento de los medios de comunicación, luego habrá una ponencia sobre esto, permítanme que les diga, yo me puedo equivocar muchas veces, fue devastador. Y no porque no sepamos, porque la Organización Mundial de la Salud viene diciendo, alertando desde la noche de los tiempos cómo hacer las cosas, qué hacer y qué no hacer. Devastador. Devastador. 15 días, 3 semanas, las cámaras de televisión, viendo cómo pasaban los niños, cómo entraban, cómo salían, etcétera, etcétera. Hasta que un día, yo que estaba trabajando con un grupo de primero de la ESO y se veían las cámaras, yo dije, yo voy a salir. Y hablé con el sargento de Policía Nacional que estaba allí al lado de las cámaras y les dije, oye, yo voy a hablar con ellos, porque es que esto no puede ser, es que los chicos en lugar de estar a lo que están, es que están mirando las cámaras. Y hablé con ellos, y las cámaras, los profesionales dijeron, es que tienes razón, y se apartaron, pero llamaron a sus cadenas
y en 5 minutos estaban otra vez ahí enganchados. Esto es una cuestión de responsabilidad, pero responsabilidad importante. Y en el segundo de los suicidios hay un momento en que una periodista en una entrevista me dice: oye, ¿qué pasa en este centro que los chicos se suicidan? Y yo les dije, pues yo creo que estás orientando un poco mal la pregunta. Yo preguntaría que qué pasa en este barrio, en esta zona, para que tanto dolor, tanto sufrimiento, estamos hablando de una zona muy desfavorecida, efectivamente se refleja en la vida de las personas, pero no asociemos tan automáticamente la conducta de un chico o de una chica con el estar escolarizado en un centro. Lo conocemos bien en el ámbito de la psicología, de la psiquiatría, los determinantes sociales de la salud son fundamentales en esto, o la valoración de las experiencias adversas en la infancia. Allí tenemos chicos y chicas desarraigados que vienen, que viven en entornos absolutamente desfavorecidos, que viven en la calle. ¿Y qué hacen los centros educativos? Que se equivocan muchas veces también, que nos equivocamos, que yo me meto ahí. Claro que sí. Pero ¿qué hacen los centros educativos en general? Ayudar a crecer, a desarrollarse. Y ahí tenemos que seguir trabajando. Un ejemplo, en ese centro precisamente, una chica con 2 intentos de suicidio no consumados por ingesta medicamentosa, uno de ellos planificado, que no salió bien porque ocurrió algo que la chica no esperaba. Por determinadas razones se tenía que ir a vivir a una localidad, a Morata de Tajuña. Morata de Tajuña, este barrio de Madrid, barrio de la zona sur. Esta chica venía cada día de Morata de Tajuña al centro, se levantaba a las 6 de la mañana porque quería estar con esos profesores, con sus alumnos, con sus compañeros. Esos son los factores de protección a los que se refería antes el doctor Rocamora. Esa posibilidad de volver a vincular a los chicos con un proyecto, con una idea, con ganas de volver a estar. Y estas son las cosas que yo humildemente les transmito al profesorado, a los equipos directivos, a los inspectores e inspectoras en educación cuando trabajamos en estos temas. Sabemos que el dolor, las 3 Ds, el dolor, la desesperanza y la desvinculación, son gasolina para este tipo de conductas. Y en los centros educativos podemos conseguir disminuir el dolor y la desesperanza trabajando mucho en la vinculación con personal, con proyectos y demás. En educación tenemos un problema que es básicamente cultural. Los sistemas en general, tanto el sanitario como el social, de protección social, como el educativo, son grandes, son como elefantes que andan con un pausado ritmo, que son muy difíciles de tocar y es muy difícil influirles. Ellos siguen su ritmo, tienen su papel, pero cambiar la cultura de los sistemas es muy complicado, muy complicado. ¿Por qué en los centros educativos es tan difícil implementar programas para la prevención de los desajustes emocionales, de los trastornos del estado de ánimo, para la prevención de los trastornos de salud mental? Porque la propia cultura y dinámica de los centros educativos está muy alejada desde el inicio de los propios sistemas educativos de sus objetivos, porque los objetivos que le son marcados a la escuela por el ordenamiento jurídico y la propia presión de la sociedad y de las organizaciones y organismos de cooperación internacional están orientados básicamente a los resultados académicos. Porque la resistencia de las administraciones a la incorporación efectiva y generalizada de profesionales diferentes a los entornos educativos, sin duda, supone un lastre. Pensar que hoy en el siglo XXI solo tenemos que tener profesores y profesoras en los centros educativos es un error. No se trata de incorporar al Sistema Nacional de Salud en el ámbito especializado en el centro educativo. No, la psicología clínica, la psiquiatría, ¿tiene que estar? No, tiene que estar. Pero tenemos que incorporar otros profesionales en el ámbito de la psicología en los entornos. La muy escasa formación del profesorado en estos temas, la falta de espacios y tiempos específicos para el desarrollo de estos planes, la limitada capacidad de la reacción de las administraciones educativas y sanitarias para generar encuentros y acciones combinadas en este sentido,
y, lógicamente, también las dificultades que tiene la red de salud mental especializada para poder ayudar con estos procesos de coordinación a los centros educativos, porque está realmente saturada. Voy terminando. Sabemos ya los principios y programas de prevención para los trastornos del estado del ánimo y prevención del suicidio también que funcionan, que tienen evidencia científica. Estos programas deben recoger lo que sabemos con evidencia científica y estar apoyados institucionalmente. Han de recoger y esmerar la coordinación local o sectorial en el ámbito de la atención especializada de salud mental y centros educativos. Deben implicar a toda la comunidad educativa, es decir, pensar que vamos a mejorar las cosas simplemente dándoles charlas a los chicos y a las chicas es un error. Los planes y los programas deben incorporar a padres y profesores y alumnado de una manera combinada. Deben incorporar acciones para la promoción de la salud en general, incorporar sesiones de trabajo con padres, profesorado y alumnado, incluyendo actividades de formación previas para estos colectivos. Deben disponer de tiempos específicos y espacios específicos para su desarrollo. Deben contar con contenidos que aborden la sensibilización y la información sobre el dolor y el sufrimiento emocional. Deben atender también a alumnos en contextos individuales y, por supuesto, deben disponer de materiales de cribado de trastornos del estado de ánimo e intencionalidad suicida. Lo comentaba el doctor Rocamora antes. Es especialmente importante que los docentes, a los que hay que decirles que no tienen que convertirse en psicólogos especialistas en psicología clínica, ni, en fin, en otras profesiones, hay que enseñarles a preguntar, a qué decir, cómo decir y, sobre todo, para qué decir a este respecto. Es importante también considerar que lo que el ordenamiento jurídico ha puesto encima de la mesa desde junio del 21 a través de lo promulgado en la Ley para la Protección Integral contra la violencia contra la infancia, en su artículo 34, cuando cita que los centros deben contar con protocolos de intervención y prevención contra las autolesiones y prevención del suicidio, debe ser incorporado a la mayor brevedad. Y en eso se está. Pero lo más importante de todo, y ahora con esto acabo, es que entre todos tenemos que intentar observar el tremendo impacto que tiene en la vida de chicos y chicas que están sufriendo el día a día en las aulas, el día a día con sus compañeros, el día a día haciendo identidad, creando personalidad, entendiendo el mundo de otra manera. Por eso es importante regular bien los planes que regulan la convivencia, que evitan el acoso entre iguales, que promueven el bienestar, que promueven la pedagogía de los cuidados, que promueven la atención entre las personas, que promueven la bondad entre las personas. Y eso también es papel de los centros educativos. Y termino con un diálogo, con la referencia a un diálogo de una serie de televisión que yo, si me permiten, les voy a recomendar, que se llama Afterlife. Es una serie que está en una plataforma de estas digitales y que habla de la vida de una persona que ha enviudado y habla de la idea del suicidio, pero sobre todo habla de la desesperanza, de esa desvinculación con las cosas y demás. Y hay un momento en que el protagonista está sentado junto con otra coprotagonista, están sentados en un cementerio, en una ciudad pequeñita inglesa cerca de Londres, cementerio de estos bonitos, con las lápidas ahí, con césped, están sentados y están hablando. Y entonces están hablando de si existe la otra vida o no. Y la coprotagonista, que es un encanto de mujer, mayor que él, le dice, por cierto, los ángeles de la guarda existen, le dice ella a él. Él la mira
Dice, sí, claro que existen. Dice, pero no están en el cielo, no tienen alas, no van vestidos con vestidos vaporosos, no. Están ahí, están en los hospitales. Son las enfermeras, los enfermeros, son los médicos que nos cuidan, que nos atienden. Y no dice esto lo digo yo. Y son los profesores y profesoras que miran, que cuidan, que acompañan, que protegen y que acogen a los chicos y a las chicas en nuestros centros educativos. Esos también son ángeles de la guarda. Y tener en consideración esa idea es algo que a mí me hace levantarme cada mañana diciendo, yo estoy donde quiero estar. Pues nada, muchas gracias.